arrancamos. Bienvenidos todos a nuestra presentación científica médica semanal. Nuevamente les presento al doctor Ignacio Aguilar Girbao desde Guadalajara, Jalisco, México. Soy Daniel Effington desde Phoenix, Arizona. Bienvenidos todos. Gracias, Daniel. Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. La dinámica de esta presentación va a ser un poquito diferente a las anteriores. Me voy a ir bastante rápido en lo que respecta a la explicación de lo que es el tema de la empresa Actips, el estrés oxidativo celular y de lo que se trata con el Genomics, para dar cabida a un buen tiempo para ustedes para preguntas y respuestas. ¿Les parece? Iniciamos. Siempre me gusta decir que Actips es una empresa extraordinaria, comprometida con la comunidad internacional para evolucionar de manera permanente en el campo de la epigenética, que no es otra cosa más que el estudio de las modificaciones en la expresión de los genes para mejorar la respuesta de protección a nuestro organismo. Y lo hace a través de la nutrigenómica, que es la ciencia que se encarga del estudio de la interacción de los alimentos con el genoma, presentando al mundo entero nuestro gran suplemento nutricional Genomex, que es el activador natural del NRF2 más potente que existe en el mercado. Sabemos pues que la dirección del corporativo está en manos de personas experimentadas y con historia de éxito en esta industria. Y también sabemos que me gustó muchísimo que hayan elegido a nuestro país para iniciar operaciones contratando a la empresa Biofarma, que es probablemente, si no la primera, la segunda empresa más prestigiada en Latinoamérica para la producción de suplementos nutricionales y medicamentos herbolarios. Y bueno, sobre todo del soporte científico a cargo del gran equipo dirigido por el doctor Joe McCord, que tiene como colaboradores estrellas al doctor Giffen Gao, al doctor Mike Liu, extraordinarios genetistas, al doctor Brooks Hyberston, que es una de las personas que más saben de nutrigenómica, y el doctor Swapan Boss, que es un extraordinario farmacobiólogo. Esto nos debe de dar confianza a ustedes y a mí, que estamos respaldados por un extraordinario grupo de científicos. Y bueno, estos son los radicales libres, que son los protagonistas principales del tema, que es el estrés oxidativo celular. Y bueno, ya saben ustedes que antes de empezar con la plática me gusta mencionar que el doctor McCord es un extraordinario doctor en bioquímica, egresado de la Universidad de Duke, considerado por muchos como el padre de los radicales libres, y que en el año del 1969 tuvo la oportunidad de descubrir a una de las enzimas más importantes, que es la superóxido dismutasa, que abaten a los radicales libres para evitar el estrés oxidativo. Y a lo largo de su carrera ha sido multigalardonado por sus aportaciones a la ciencia e inclusive 4 veces nominado a recibir el Premio Nobel de Medicina. Bien, los radicales libres no son otra cosa más que los átomos de oxígeno que intervienen en la combustión de los alimentos y que una vez que realizan su trabajo pierden un electrón en su última órbita y se convierten en unas sustancias altamente reactivas e inestables que se llaman radicales libres o superóxidos, y que al salir de la mitocondria van en busca de cualquier estructura que se encuentran a su paso para robar ese electrón y constituir lo que se llama reacción oxidativa en cadena, porque estas hacen lo mismo unas y otras, llamándose sustancias reactivas al oxígeno, que terminan por ocasionar el daño estructural en nuestras células, que se llama estrés oxidativo. Y el origen de esta problemática no es más que un desbalance entre la producción de las enzimas antioxidantes y el gran cúmulo de radicales libres, y todo se debe a que baja en su producción una proteína llamada NRF2, que es un factor de transcripción, que es un regulador maestro, que se encarga de ir al núcleo de nuestras células para poner a tono y activar a más de 2.000 genes llamados genes de supervivencia, que son los encargados de brindar una respuesta antiinflamatoria y antioxidante que nos permita gozar de mejores condiciones de salud. Y bueno, recordemos que nuestro organismo tiene alrededor de 100 trillones de células y donde se llevan a cabo 500 cuatrillones de reacciones bioquímicas por segundo y se producen 300 millones de radicales libres al día. Esto es una cantidad extraordinaria, 300 millones más 12 ceros, que no hay nada en el mercado que logre abatir a manera de antioxidantes ni siquiera el 5% de estos radicales libres.
Y sí, nuestro organismo produce cantidades suficientes de enzimas antioxidantes que son capaces de eliminar cerca del 60 o el 65% de estos radicales libres, evitando que el estrés oxidativo se vuelva nocivo. Pero sucede que a partir de los años 70, los científicos descubrieron que en nuestro organismo empezaba a declinar a partir de los 20 años la producción de estas enzimas antioxidantes. Y no fue sino hasta una década después que descubrieron que también intervenía en este déficit la baja producción de una proteína que llamaron NRF2, que como les comenté era la encargada de ir a estimular a los genes de supervivencia y a regular su expresión para que brinden una respuesta de defensa adecuada. Pero les tomó todavía 20 años a estos científicos el formular su primer suplemento capaz de activar a la NRF2 y fue sumamente exitoso por allá a finales del 2003, a principios del 2004. Pero con el avance de la tecnología, este mismo grupo de científicos que ya tienen más de 2 décadas trabajando juntos, descubrieron una nueva línea de activadores del NRF2 llamados productos PB, y nuestra gran empresa Active se encargó de comprar la patente del PB123 y poner el nombre de Genomex comercialmente. Bien, esta es una célula normal de su lado izquierdo de las pantallas, comparada con una célula afectada por el estrés oxidativo, y en su interior vemos a las mitocondrias, una mitocondria íntegra que produce una cantidad adecuada de energía, es alrededor de 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que se metaboliza, y hay una escasa acumulación de radicales libres, comparado con una mitocondria afectada por estrés oxidativo, en donde hay una gran acumulación de radicales libres y una pobre producción de energía, es decir, no se producen más de 3 a 5 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Y bueno, las fuentes de radicales libres, ya supimos entonces, las internas son los átomos de oxígeno que pierden un electrón en su última capa, se hacen reactivos, se llaman superóxidos, y al salir de la mitocondria empiezan a afectar a otras estructuras. Y en el organismo se empieza a provocar un proceso de inflamación y fibrosis lento, progresivo y constante que a la larga, después de 30 años o 25 años, nos cobra la factura. Y por otro lado, cuando estos superóxidos afectan al DNA, pueden ocasionar mutaciones que nos llevan a padecer cáncer. Y también cuando afectan a los lípidos y las proteínas, se disminuye la protección del organismo porque disminuye una proteína que se llama paroxonasa 1, que es la que nos protege contra la arteriosclerosis. Y también hay otras fuentes de radicales libres externas, como la contaminación ocasionada por el humo de los carros, la contaminación de las aguas, el humo de las fábricas, algunos aerosoles, porque ahora ya hay aerosoles protegidos para no ocasionar daño, y las sustancias que se esparcen en los campos de cultivo, que son altamente oncogénicas. Y la más importante de todas las fuentes de radicales libres externas son los rayos ultravioleta provenientes de la luz solar. Pero también hay otros hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo o el consumo excesivo de drogas o los estados alterados de la mente que ocasionan una gran cantidad de radicales libres. Y bueno, las consecuencias todo el mundo sabe, los que se dedican al estudio de esta problemática, que el estrés oxidativo celular es una consecuencia directa para que se presente el envejecimiento prematuro y la aparición de más de 200 enfermedades que afectan al ser humano, entre ellas las crónico-degenerativas, como el Alzheimer, la artritis reumatoide y el cáncer, entre otras muchas. Y bueno, nosotros recomendamos 4 cosas importantes. Una, hacer ejercicio aeróbico, comer una dieta saludable, preferentemente la de tipo mediterráneo, con un predominio de grasas omega 3 saludables y un máximo 30% de proteínas también provenientes de pescados salvajes de agua fría, como el salmón, la trucha o el atún, y dejar solamente un 10% para el campo de los carbohidratos, que son sumamente dañinos. Y dormir un promedio de 6 a 8 horas diarias para un sueño de reparador, porque el organismo necesita reacondicionarme para iniciar las actividades después de ese descanso. Y sobre todo, protegerse contra los rayos ultravioletas solares con un buen protector solar y usar sombrillas o ropas que cubran las zonas más expuestas al sol. Y también disminuir o evitar los hábitos nocivos, como ya son los comentados, el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo excesivo de drogas
y el estrés. Y como recomendación especial, a manera preventiva, utilizar nuestro suplemento estrella, que es el Genomex, que está registrado en Cofepris, que sus componentes, sus ingredientes esenciales están hechos a base de hojas de extracto de romero, extracto en polvo de raíz de jengibre y luteolina extraída de la sofora japónica. Todos estos componentes tienen un reconocimiento universal por sus facultades de provocar curaciones, son bastante utilizados en la medicina ayurvédica desde hace más de 2500 años, pero ellos por sí solos ninguno sería capaz de activar a la NRF2, pero haciendo sinergia con la dosificación implementada por estos científicos de manera de patente, pues hacen ese milagro de hacer la sinergia y activar al NRF2, incluso que originar que nuestro organismo produzca esta proteína en mayores cantidades. Entonces, ya sabemos que el mecanismo de acción son liberar a la NRF2 de la proteína KEAP1 donde se encuentra atrapada, para que luego, después de una buena fosforilación, vaya al núcleo de la célula y ponga a tono y active a más de 2000 genes que dan la respuesta antiinflamatoria y antioxidante. Y luego un cuarto paso, que es inhibir la ruta de apagado, que le permite estar en el núcleo trabajando durante más tiempo de lo que lo hacía su primera suplementación. Eso pues le da un éxito mayor, porque es 8 a 10 veces más poderoso en su efecto que la primera suplementación formulada por ellos. Y la última de los pasos que se conoce es que van a inhibir, a degradar precisamente a esa proteína KEAP1, que es la que se secuestra o atrapa a NRF2 para que no lo siga haciendo. Y bueno, ¿cómo actúa? Las enzimas antioxidantes son estructuras cargadas de oxígeno, de electrones, que están dispuestas a otorgarlos a esos radicales libres para que se pongan en paz, se inactiven y desaparezcan. Y las principales enzimas antioxidantes que produce nuestro organismo son la superóxido dismutasa, descubierta de manera individual por el doctor Joe McCord, y luego la catalasa y la glutatión peroxidasa, en donde ya intervinieron otros grupos de científicos trabajando de manera conjunta. Entonces, pues, los resultados que se obtienen con este suplemento son extraordinarios, porque se incrementa la superóxido dismutasa después de 120 días de su ingesta hasta en un 34%, y la catalasa hasta en un 54%, pero también una de las enzimas más potentes que refuerzan a nuestro sistema inmunológico y tienen una acción a nivel cerebral extraordinaria, como lo es el glutatión, lo hacen a través del ingreso de la cisteína y la formación de la glutatión sintetasa, para elevar hasta más de 3.9 veces las cantidades que se tengan de glutatión. Y esto solamente se logra mediante la acción del Genomex o de cualquier otro activador de la NRF2, que activa esa proteína XE que está en todas las membranas celulares, para que entre la cisteína bioactiva y cumpla con su cometido. Y bueno, sabemos pues entonces que el Genomex es el activador del NRF2 más efectivo del mercado. Y esta comparación se hizo con los efectos obtenidos en células de hígado humano. Y vean ustedes cómo la parte inferior está representada, la primera de las suplementaciones hecha en el 2004, y luego viene una serie de productos PB, que es pathwise y con un número determinado. La mayor efectiva es la verde, que es el PB123, que es precisamente la que adquirió nuestra empresa Actix para comercializarla en el sistema de mercadeo en red a través de su omnicanal extraordinario. Y bueno, es lo que tenemos. En resumen, sabemos pues que el envejecimiento prematuro y más de 200 enfermedades que nos afectan tienen el común denominador del estrés oxidativo celular, y que el Genomex pues coadyuva para disminuir este estrés oxidativo, contribuyendo en la reparación del daño estructural sufrido por las células afectadas, ayuda a limitar y a revertir el proceso inflamatorio y coadyuva para mejorar las condiciones de salud. Esto es pues y lo que hacemos con el Genomex, y hay que tener siempre en mente dos cosas. Una, que el Genomex es un activador del NRF2 cuya finalidad es lograr modificar la expresión de los genes de supervivencia, y que no se trata, en segundo lugar, de ningún medicamento específico para ninguna enfermedad en particular. No es un medicamento.
mejora las condiciones generales para que nuestro propio organismo vuelva a trabajar de manera exitosa una vez que se elimina el estrés oxidativo celular. Y bueno, ¿a quién debemos recomendarlo y a qué dosis? Pues a todas las personas mayores de 20 años de edad, porque sabemos que a partir de entonces es cuando empieza a declinar la producción de nuestras enzimas antioxidantes y de nuestra respuesta inflamatoria. Entonces, a manera de prevención, esto sería extraordinario y ya veremos a futuro que las personas por encima de los 20 años que empiezan a tomar este suplemento y los que este grupo de científicos descubra posteriormente con mayores efectos, bueno, pues tendrán oportunidad de vivir por lo menos una vida de 120 años sin problemas de salud. Y también recomendarlo a aquellas personas menores de 20 años que tengan algún padecimiento relacionado con el estrés oxidativo. Estas personas mayores de 20 años pueden tomarlo a cualquier edad iniciando su consumo, independientemente de si están sanas o si tienen algún padecimiento en particular. Con el tiempo, las condiciones generales mejoran y esos órganos afectados, una vez que se reparan, vuelven a funcionar de manera adecuada. Esto es como para hacer hincapié en que no deben esperar ninguna de las personas que toman este suplemento que se alivien de cualquier padecimiento que tengan 4 o 5 días, o una semana o 2, o un mes o 2 después de que empiecen a tomarlo. Le va a tomar a nuestro organismo un promedio de 120 días para eliminar el estrés oxidativo y luego de ahí en adelante los órganos que han sufrido algún deterioro, como el páncreas en el caso de los diabéticos, y la respuesta que hay a nivel de receptores de insulina a nivel periférico, una vez que se elimina el estrés oxidativo, empiezan a regenerarse y empiezan a funcionar de mejor forma, de tal manera que pueden aliviar esta problemática de la diabetes, pero deben tener en cuenta estos pacientes que si no suprimen el ingesto excesivo de carbohidratos, no van a mejorar. Y la dosis deberá ser siempre invariablemente de una cápsula al día, independientemente de que los individuos estén sanos o de que tengan algún padecimiento o independientemente de la edad también. Es una cápsula solamente al día. Y bueno, puntos clave para poder consumir o recomendar un medicamento: conocer a la empresa comercializadora. Nosotros tenemos a la mejor empresa comercializadora, que es Actives. Conocer el laboratorio que lo fabrica. Sabemos que Biofarma es uno de los 2 laboratorios de mayor prestigio en Latinoamérica, que tenemos un respaldo científico extraordinario con el grupo del Dr. McCord, que conocemos la formulación del suplemento, que conocemos cómo actúa, que ya vimos cuáles son sus resultados y que tiene una certificación legal. Entonces, con toda confianza, nosotros podemos ingerir el Genomex y recomendarlo. Con esto terminamos el resumen y damos ingreso a la sesión de preguntas y respuestas.